Buenos días, somos el equipo 11 conformado por Akira, Valeria, Diego y Eileen y presentamos a los constitucionalistas. Bueno, el movimiento constitucionalista surge por la exigencia del restablecimiento del orden constitucional roto. Su bandera era la legalidad de la Constitución de 1857. ¿Y por qué surge o por qué surgió? Pues en febrero de 1913, la decena trágica, Victoriano Huerta derroca y asesina a Madero, cometiendo una ruptura total del Estado de Derecho, y esto detona el levantamiento. El arquetipo y líder es Venustiano Carranza, quien se declara primer jefe, y el 26 de marzo de 1913 proclama el Plan de Guadalupe, donde sus tres objetivos primordiales era, número 1, derrocar a Huerta, número 2, restaurar la Constitución de 1857, y número 3, convocar a las elecciones. Su enfoque inicial fue político-legal, pero evolucionó hacia el enfoque social, al reconocer la necesidad de reformas profundas, como la tierra, los derechos laborales, plasmada esta en la Constitución de 1917. Bueno, el ejército constitucionalista, con figuras como Álvaro Obregón y Francisco Villa, logra derrotar y derrocar a Huerta en 1914. Superando este primer triunfo, enfrentaron la guerra de las facciones de 1914 a 1915 contra el villismo y el zapatismo. Los constitucionalistas logran imponerse militarmente, y la culminación llega con el proceso de Congreso Constituyente del Querétaro y la promulgación de la Constitución de 1917. La promulgación de la Constitución de 1917, el 5 de febrero, es la fecha clave de triunfo del movimiento, y esta ley incorpora las demandas sociales de la revolución. El legado se plasma en los artículos más importantes, como son el 3, el 27 y el 123. El 3 nos habla de educación, el 27 de tierra y recursos, y el 123 de derechos laborales, y estos sentaron las bases de lo que conocemos como el México moderno. Yo les voy a hablar sobre las fechas importantes. La Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre de 1910 y los constitucionalistas eran una facción revolucionaria que surge tras el asesinato de Madero. Su bandera era la restauración del orden constitucional, que fue prácticamente violada por Huerta. El golpe de estado de Victoriano Huerta fue del 9 al 22 de febrero de 1913. Durante el gobierno de Madero, el general Victoriano Huerta organizó un golpe de estado. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron detenidos por órdenes de Aureliano Blanquet y obligados a firmar sus renuncias para, según, enviarlos al exilio, pero fueron asesinados el 22 de febrero de 1913 en Lecumberri. Y con la muerte de ellos dos, terminó el gobierno constitucional de Madero y Huerta tomó el poder prácticamente a la fuerza. Las personas lo llamaban el usurpador, y esto hizo que se levantaran en armas contra él. Otra fecha importante es el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue proclamado por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913. Su propósito era restaurar el orden constitucional del país después del golpe de estado que dio Victoriano Huerta. Este plan es muy importante porque en su artículo 4 se establece el nacimiento del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Básicamente en la actualidad serían las Fuerzas Armadas. Aunque Carranza fue quien proclamó el plan, él no lo firmó personalmente, ya que en esa época quienes nombraban al líder como jefe eran los seguidores del movimiento, para que no se viera como una imposición. Y investigué y decía que el Plan de Guadalupe, en su versión original, cabía en una sola cuartilla. Tenía muchos puntos clave, entre ellos está donde se desconoce a Victoriano Huerta como presidente, porque había tomado el poder de forma a la fuerza. Se desconocían los poderes legislativo y judicial, ya que estaban subordinados bajo el régimen de Huerta, y se nombraba a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, entre otros puntos. En la Convención de Aguascalientes en 1914, en la convención se asumió la soberanía y decidió hacer a un lado a los tres principales como representantes de esos tiempos, que eran Carranza, Villa y Zapata.
y se eligió como presidente interino de la República a Eulalio Gutiérrez. Y también en esa convención se comenzaron a discutir el gobierno con las reformas sociales, económicas y políticas que se exigían en la revolución. Y esta convención, sin embargo, fracasó y pues no llegó a nada cuando el primer jefe, o sea, Venustiano Carranza, no reconoció la soberanía de esta asamblea ni las decisiones que se tomaron a destituirlo. No aceptó que Eulalio Gutiérrez fuera el nuevo presidente. También en esta convención se formaron dos bandos, que eran los convencionalistas de la Alianza de Villa, División del Norte, y Zapata, el Ejército Liberador del Sur, con gobiernos en la Ciudad de México, y los constitucionalistas, que eran todos los que seguían a Venustiano Carranza y que se repliegaban en Veracruz. Los principales constitucionalistas podemos encontrar primero que nada a Venustiano Carranza, que vendría siendo como el líder o la cara de esta tercera facción revolucionaria, de que tiene como ideales mantener un orden constitucional y volver a implementar una Carta Magna. También podemos encontrar a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles como partidarios de los movimientos constitucionalistas. Como dato, Plutarco Elías Calles es el único de estos tres que no murió en batalla o relacionado con balas. De los tantos encuentros que hubo entre facciones revolucionarias y el gobierno huertista podemos encontrar las batallas que hubieron en Torreón, Coahuila, Zacatecas y en Guadalajara. En la ciudad de Torreón, Coahuila hubieron dos batallas bastante importantes, todas luchadas por las facciones villistas, una en marzo de 1913 y otra en abril-marzo de 1914. Estas luchas en la ciudad de Torreón fueron importantes para el control del norte del país por parte de las facciones revolucionarias en contra del gobierno federal. También en el norte del país, en la ciudad de Zacatecas, hubo otra batalla entre la División del Norte y el Ejército Federal. Esta victoria revolucionaria fue crucial, pues debilitó las fuerzas del gobierno huertista, además de facilitarles un camino hacia la Ciudad de México. Entre el 6 y 8 de julio de 1914, las fuerzas de Álvaro Obregón derrotaron al ejército huertista en Orendaín y posteriormente tomaron la ciudad de Guadalajara. La batalla en Celaya confirma lo contrario, pues se mostró una gran ofensiva por parte de Álvaro Obregón contra las fuerzas villistas y de Emiliano Zapata. En esta batalla de Celaya destacó la defensiva de Álvaro Obregón al usar ametralladoras y trincheras en contra de un ataque totalmente frontal y caballería por parte de Francisco Villa. La batalla de Celaya fue un triunfo para la facción constitucionalista, pues resistieron bastante bien los embates, además de que llegaron refuerzos, y súmenle que a las fuerzas de Villa se le acabaron las municiones, por lo que sí, terminó una victoria constitucionalista. La consolidación y posterior redacción de una constitución en 1917 se logró gracias a una pacificación dentro del país, además de un nuevo marco legal que incorporó demandas sociales de la Revolución Mexicana como el reparto de tierras y los derechos laborales. Y ya con un Huerta totalmente derrotado, Venustiano Carranza convocó a un congreso constitucionalista en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Esta consolidación tuvo bastantes puntos, como el que ya te conté anteriormente, que fue convocar un congreso constitucionalista en la ciudad de Querétaro. Aunque es algo bastante obvio, otro proceso fue la redacción de la misma constitución en 1917, que tomó como base la que se hizo hace 60 años atrás, en 1957, solamente que ahora sí se reformaron algunos puntos sociales y cosas que no se incluían antes, como por ejemplo las reformas agrarias. La institucionalización de la revolución también fue otro punto para este proceso, pues se tomó ya por fin a esta constitución de 1917 como la carta magna de este país, dando pie a un nuevo régimen político. Para este proceso también se fortalecieron las instituciones federales y se buscó el control del poder central sobre los caudillos regionales, lo que se vio reflejado en la elección de Plutarco Elías Calles y el fortalecimiento del sistema administrativo. Yo les voy a hablar sobre la Constitución de 1917. Básicamente, es el legado de los constitucionalistas y es a partir de 1916 que el presidente Venustiano Carranza convoca un congreso de constituyentes para reformar la constitución existente. Tras las sesiones concluye en 1917, en enero, y es hasta el 5 de febrero de este mismo año que se promulga en Querétaro. Entra en vigor hasta mayo de 1917. Aunque Venustiano Carranza no estaba de acuerdo al 100% con lo acordado, lo respeta y legisla la Constitución. Establece principalmente un cambio en la división de poderes, en ejecutivo, legislativo, en Cámara de Diputados y Senadores y judicial. Es la Constitución de 1857, solo que reformada ya con los anhelos, los cambios y los resultados de la lucha social de los movimientos revolucionarios.
Está compuesta por 136 artículos, 19 transitorios que se dividen en 9 títulos. Sus antecedentes incluyen la Constitución de 1824, 1857, las 7 leyes, las bases orgánicas, entre otros documentos importantes. Fue la primera constitución a nivel mundial en incluir los derechos laborales en sus artículos. Los artículos más importantes o que se destacan de esta constitución es principalmente el artículo 3, el que establece que la educación es libre, laica, es decir, no religiosa, gratuita y obligatoria en los establecimientos oficiales del Estado. El artículo 27, que establece que la nación tiene el pleno derecho sobre las tierras y aguas del territorio y que solo se le considerará bajo ciertas condiciones que determine la República para la explotación de estas mismas. También establece las bases para la reforma agraria. El artículo 123 establece los derechos laborales y sociales de los trabajadores, incluyendo la jornada de trabajo de no exceder las 8 horas, el descanso semanal obligatorio y se determina que al trabajo igual que corresponde a un salario igual. Aquí hay una tabla comparativa de la Constitución de 1857 y la de 1917, en la que principalmente la diferencia es el contexto histórico en el que sucede, ¿no? Principalmente en 1857 se busca limitar el poder de la Iglesia y el ejército y garantizar las libertades individuales, ¿no? La de 1917 surge de la Revolución Mexicana, ¿no? Englobando 1857, defendía la libertad y la de 1917 busca además de la libertad, la igualdad y la justicia social, reflejando las demandas de la Revolución Mexicana. El legado de la Constitución de 1917. Desde el 5 de febrero de 1917 hasta hoy sigue vigente. Se han hecho muchas reformas. Para 1982, de los 136 artículos, solo 22 se mantenían intactos, pero lo que se considera lo más importante es la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, la no reelección, el municipio libre, los derechos sociales, la jornada laboral, 8 horas, educación laica y gratuita y la reforma agraria. Muchas gracias por su atención y esto sería todo de nuestra parte del equipo 11.